Hola, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a conversar sobre osteoporosis en personas mayores. Esta es una patología del esqueleto que se caracteriza por una disminución de la masa ósea y además de alteración en su microarquitectura. Y esto determina un hueso frágil predispuesto a fracturas. La mayoría de las fracturas que se consideran osteoporóticas ocurren en personas sobre 65 años, por lo cual la osteoporosis es considerada un síndrome geriátrico. En cuanto a su epidemiología, a nivel mundial el 30% de las mujeres sobre 60 años tienen osteoporosis y en aquellas sobre 80 años se estima que hasta el 60% tiene esta patología. En Chile, en personas menores de 80 años, se estima que hasta un 30% tienen esta patología y en mayores de 80 años llegaría hasta un 50%. El riesgo de fractura osteoporótica después de los 50 años es de un 40% en mujeres y de un 13% en hombres. ¿Y en qué lugares ocurren las fracturas? Principalmente en cadera, vértebra y muñeca. En cuanto a la fisiopatología, existen tres mecanismos que explican esta enfermedad. El primero son los mecanismos celulares, en los cuales hay un déficit de la diferenciación a nivel medular de osteoblastos. Además, hay una infiltración grasa de la médula ósea. Y en tercer lugar, hay altos niveles de apoptosis en el osteoblastos. Estos serían los mecanismos celulares. Los mecanismos hormonales corresponden a déficit de vitamina D, aumento de la PTH y en hiperparatiroidismo, disminución de estrógenos tanto en hombres como en mujeres y además una disminución de testosterona en hombres. Finalmente, tenemos los mecanismos moleculares en los cuales están involucrados RANK y RANKL. El RANKL es una proteína que se expresa a nivel de osteoblastos y actúan a nivel de su receptor que está en la superficie de los osteoclastos. Y esto va a determinar una activación de estos últimos con aumento de su supervivencia. Además está la osteoprotegerina, que es una proteína que se sintetiza a nivel de osteoblastos y también de células estromales. Y esta osteoprotegerina actúa como un receptor señuelo, impidiendo la unión del RANKL a su receptor RANK. Importante en esta lámina que quede bien claro que hay una diferencia entre la osteoporosis senil versus la osteoporosis postmenopáusica. En la osteoporosis senil lo que predomina es una disminución de la actividad osteoblástica y en la osteoporosis postmenopáusica hay un predominio de la actividad osteoclástica. ¿Ya? Ese es el principal mecanismo de diferenciación de ambos tipos de osteoporosis. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos no modificables, que son antecedentes personal de una fractura, antecedentes familiar de primer grado de una fractura de cadera y edad avanzada y sexo femenino. En cuanto a los factores modificables tenemos deficiencia estrogénica, OH crónico, tabaquismo, una baja de peso y fármacos, por ejemplo, corticoides, y además caídas. En cuanto a la clínica y el screening, esta enfermedad en general es asintomática hasta que haya alguna complicación con una fractura, siendo la sintomatología la que se expresa por la fractura que el paciente va a presentar. El punto es el siguiente: el screening debería hacerse en mujeres sobre 65 años, en mujeres de menos de 65 años con 2 o más factores de riesgo. En hombres no está claro, las guías clínicas internacionales no concuerdan, pero en general uno podría estimar que en hombres sobre 70 años correspondería hacer un screening. Sin embargo, hay otras guías que indican que no es necesario realizar screening en varones. En condiciones especiales hay que hacer screening. Pacientes que ocupan corticoides con dosis de prednisona mayor a 5 miligramos al día o alguna dosis equivalente por al menos 3 meses. Enfermedades que puedan dar una osteoporosis secundaria, como vamos a ver más adelante, también requieren screening. Y también el deseo de descontinuar la terapia hormonal estrogénica. Para el diagnóstico, puede ser simplemente por la clínica, por una fractura. Por ejemplo, una persona mayor que camina, se cae a nivel y se fractura la cadera, tiene el diagnóstico de osteoporosis, sin necesidad de mayor examen, solamente por esta fractura en este hueso que tiene osteoporosis. Ahora, la otra forma de hacer el diagnóstico con una densitometría ósea alterada, que para motivos del diagnóstico se considera el T-score como referencia. Y hablamos de osteoporosis cuando hay un T-score menor a 2.5 desviaciones estándar. Siempre es importante en personas mayores descartar causas secundarias de osteoporosis.
En este cuadro vemos algunos ejemplos, ya sea patología endocrinológica, como un hiperparatiroidismo, enfermedad ósea, ya sea un mieloma múltiple o metástasis, problemas del tracto gastrointestinal, como una enfermedad celíaca, medicamentos, muy importantes los medicamentos, glucocorticoides, heparina, dosis altas de hormona tiroidea. Siempre hay que considerar esta posible causa como algún motivo de osteoporosis, ¿ya? En cuanto al tratamiento, ya sea no farmacológico, donde es muy importante la alimentación adecuada, con una ingesta de calcio de al menos 3 porciones de lácteo, ya que eso aporta más o menos 900 miligramos de calcio al día. Es importante la prevención de caídas, que eso puede llevar a fracturas, actividad física, suspensión del tabaco, suspensión del alcoholismo. En cuanto a lo farmacológico, calcio, que debe ser un aporte en general entre 1200 a 1500 miligramos al día en total. Vitamina D con dosis de 800 unidades internacionales al día. Fármacos antirresortivos. Y en este tipo de fármacos tenemos como principal exponente los bifosfonatos, ya sea el alendronato o el solendronato, además de denosumab, que es un anticuerpo monoclonal que inhibe la actividad de RANKL. Los anabólicos, donde tenemos el teriparatide, que es un análogo de PTH, y además el remosozumab. Tenemos fármacos de acción dual, como el ranelato de estroncio, y es importante considerar un seguimiento de la respuesta de este tratamiento más o menos cada 2 años con una nueva densitometría ósea. A modo de conclusión, esta es una patología frecuente en personas mayores, de hecho es un síndrome geriátrico. Siempre es importante evaluar los factores de riesgo de las personas mayores que evaluamos en nuestra práctica clínica diaria. Importante considerar el screening como diagnóstico para estos pacientes. El tratamiento siempre debe incluir tanto terapia no farmacológica como farmacológica de acuerdo a las características del paciente. Muchas gracias por su atención.